las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Hubo un debate de candidatos presidenciales en Colombia. Gustavo Petro le dice a Ingrid Betancourt: en el año 2000 Estados Unidos invadió Irak. Yo protesté. ¿Tú? Ingrid Betancourt le responde: yo estaba en la selva, secuestrada por tus amigos. A esto que sin duda es un escándalo en la política y en la opinión pública en Colombia, se suma que ahora la señora Piedad de Córdoba le dice a Ingrid Betancourt: cobarde desgraciada, te reto a un debate. No sé si es la mejor ayuda que pueda estar recibiendo Gustavo Petro en este momento. Son las 7:13 de la mañana. Estamos llegando desde Caracas a través de 99.9 hasta nuestras emisoras en las ciudades de Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarigüe, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Estamos llegando a todo el planeta a través de mundoweather.com, de nuestras aplicaciones en video. También son las 7:13 de la mañana. Hoy miércoles de nuestra agenda económica. Dos temas. De hecho, íbamos a comenzar con el tema petrolero, pero creo que debemos comenzar con el tema alimentación, precio y acceso a alimentos en Venezuela y el mundo, claro, está en una situación como esta. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que nos oyen. Asdrúbal, iba a comenzar con el tema petrolero, pero es que hoy los titulares nos obligan a comenzar por lo menos en otra dirección. Y voy a combinar para ti, para nuestra audiencia, de nuevo, 5 titulares de la mañana de hoy. Los dos primeros son internacionales. Infobae nos tiene que la invasión a Ucrania puede conducir a una crisis alimentaria mundial. Lo ha dicho la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha sido la FAO. El economista jefe dice: los precios de los alimentos ya habían alcanzado incrementos importantes antes de la invasión de Rusia a Ucrania, principalmente por los efectos de la pandemia. Pero esta tensión adicional, la de la guerra, podría llevar al sistema alimentario mundial al desastre. Guerra en Ucrania que incrementa la inflación en América Latina es otro de los titulares de hoy, que se desprende de un estudio del Fondo Monetario Internacional. Aterrizando en el país, resulta que el presidente FEDEAGRO, Celso Fantinel, nos dice que las materias primas de los alimentos están subiendo a niveles preocupantes por el conflicto en Ucrania. Y dice: en Venezuela tenemos que importar 45% del maíz blanco, 67% del arroz, 60% del azúcar, y estos alimentos van subiendo de precio. Y eso lo podemos conectar con que, por ejemplo, 100 venezolanos de la etnia Guarao se desplazaron a Guyana, y en términos generales tiene mucho que ver con la dificultad en el acceso a los alimentos por su precio. De allí, de todo esto es que se desprende este estudio de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Hoy conversamos con la coordinadora de las Américas para esta federación, un estudio también de Provea, que nos habla de profunda pobreza, inseguridad alimentaria, malnutrición infantil, emigración de más de 6 millones de venezolanos, todos ellos impacto de esta pobreza que ella cifra en 90%, como nos dijo. ¿Es obligado algún comentario en ese sentido, Asdrúbal? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas todo esto? Sí, Román, bueno, lo primero que, un saludo a todas las personas que nos oyen a esta hora. Yo creo que lo primero acá es que es muy raro en el mundo recibir dos choques adversos casi que al mismo tiempo o enseguidilla, ¿no? Y lo digo porque el mundo apenas estaba recuperándose de la crisis del COVID, que, como lo señaló la FAO, pues provocó que el año pasado los alimentos escalaran al 28%, el índice mundial que hace la FAO, que es el nivel más alto desde 2011. Es decir, que ya el año pasado con el COVID habíamos alcanzado un récord, y efectivamente ahora le sumas el conflicto Ucrania, donde están los dos países involucrados, Rusia y Ucrania, son grandes productores de commodities de alimentos. Entonces eso tiene un impacto fuerte en el sector. Para países como el nuestro, que tienen unos niveles de pobreza muy elevados, el efecto es catastrófico. ¿Por qué? Porque en los países pobres, la mayor cantidad de la canasta que tú consumes es alimentos. Cuanto más pobre eres, más concentrada está tu canasta en los productos básicos, en alimentos, que es lo fundamental. Con lo cual, un alza
en el precio de los alimentos tiene un impacto directo en esa canasta y por lo tanto una incidencia mayor en la inflación que pueden tener en sociedades más desarrolladas. Es decir, no es lo mismo el alza de alimentos en un país como Venezuela, en un país como Haití, en Latinoamérica en general, que tiene altos niveles de informalidad, altos niveles de pobreza, también de pobreza extrema, precariedad de los ingresos, a un alza de los alimentos en sociedades desarrolladas como los Estados Unidos, Europa y algunos países de Asia. Entonces, ese elemento es un punto nuevo que se agrega a nuestra dinámica y tal como lo señalaba el dirigente de FEDEAGRO, Venezuela tiene una particularidad adicional que es una dependencia marcada a importaciones en muchos rubros y sobre todo si tomamos la previsión que estamos viendo este año, Román, que el consumo privado va a crecer el doble de lo que crece la producción o el PIB, eso te habla que la única forma de compensar ese desfase entre consumo y producción que estamos teniendo en Venezuela va a ser vía importación, o sea que nuestra dependencia de importaciones se va a exacerbar este año y eso por supuesto hace pensar que vas a tener un alza en precios, tanto en los precios en bolívares, como en los precios en dólares. De hecho, estamos estimando pues que nosotros habíamos estimado que la alza en precios en dólares este año iba a estar en torno a 25%, sin embargo, nos estamos moviendo a niveles de 32%, un poco por el efecto que tiene esta alza en los commodities, sobre todo commodities de alimentos, en países como el nuestro. Fíjate que cuando conversaba yo hace un instante con Jimena Reyes, esta coordinadora de las Américas para la Federación Internacional de Derechos Humanos, ella mencionó el tema CLAP. Y dice, bueno, en el tema CLAP, yo no sé cuánto se importe de sitios lejanos para esas cajas CLAP, porque entiendo que se compra en México y en algunos otros países de la región. Ahora, eso tiene una garantía, y lo coloco entre comillas, en términos de abastecimiento. Es decir, por ahora podemos seguir comprándole a esos proveedores en nuestra región, pero el impacto en los precios es inevitable. Lo que me lleva a lo segundo, y por eso colocaba entre comillas el abastecimiento, en la medida en que se reduzca la oferta de trigo, de maíz en el mundo, obviamente los productores van a vender al mejor postor. Efectivamente, claro, ese es un tema capital, con lo cual Venezuela, que tiene, primero es un país muy pequeño, sus niveles de importaciones comparado con otros países son bastante reducidos. Las importaciones en Venezuela el año pasado alcanzaron cerca de 10.000 millones de dólares, eso es pequeño, incluso con países de la región. Segundo, adicionalmente, toda la dinámica de sanciones también complica la capacidad de pagar de forma expedita. Tercero y más grave, Román, el sector privado venezolano, que es el importador principal acá, no tiene financiamiento internacional. Tú tienes que pagar prácticamente de contado, con lo cual este efecto en precio tú lo sientes de inmediato. Tienes que destinar un mayor flujo de caja para poder pagar los envíos, los nuevos pedidos que estás haciendo. Y eso tiene que salir de tu bolsillo porque no hay ni financiamiento interno ni externo. O tal vez la palabra no sea no hay, es muy reducido, extremadamente reducido. Entonces eso también quita muchísimo margen de maniobra a quienes tienen capacidad de importar o a las empresas que importan en Venezuela. Para el lado del gobierno hay algo de beneficio porque el gobierno también, por un lado, lo va a beneficiar el alza de otro commodity que es el petróleo, y lo hemos hablado antes, pues el gobierno va a recibir un mayor flujo de ingresos en divisa, eso le va a permitir tener un poco más de dinero para pagar a las importaciones, por ejemplo, de cajas CLAP, aunque lo que nosotros hemos visto es que la penetración de la CLAP se ha reducido muchísimo en los últimos años, pero digamos que va a tener una mejora por allí, pero efectivamente va a tener que pagar más caro muchos de esos productos que importa, ¿no? Independientemente del país que venga, sea aliado o no sea aliado, el encarecimiento es global y eso por supuesto va a afectar la factura, pero del lado de los privados es muy duro. Y hay otro elemento que creo que también es importante mencionar, y es que todos esos insumos que el privado ahora va a pagar más caro tienen incidencia en su estructura de costo interna. Eso se va a reflejar en el precio, pero además, por múltiples razones, eso hace que su capacidad de competir con el producto importado
esté disminuida, porque el producto importado tiene otros grados de eficiencia, porque produce a gran escala, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos elementos te llevan a pensar que, por ejemplo, el gobierno de Venezuela puede abrir aún más los niveles de importaciones para tratar de paliar problemas de suministro, para tratar de evitar que la inflación se desborde. Vas a tener una entrada probablemente en muchos productos, no vamos a saber de dónde van a venir, y la capacidad de competir de la producción local contra esos productos y esos insumos o esas materias primas también va a ser muy, muy limitada. Entonces, el efecto tiene múltiples aristas sobre las cuales mirar, no es solamente el encarecimiento de vida, el efecto de inflación, que fue por donde comenzó esta conversación, sino que también puede llevar a escasez relativa en algunos momentos, puede llevar a una presión mayor sobre la producción local y también dificultades para que los productores y las empresas locales puedan comprar todos los productos que necesitan, dado el encarecimiento de precio y la falta de financiamiento. Qué bueno, Asdrúbal Oliveros, con nosotros, que hayas hecho la transición del tema alimentos al tema petróleo, que la verdad, alimentos y combustibles son las grandes consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y por qué digo que oportuno que hayas hecho la transición? Porque, bueno, lo más reciente es que ya, y en varias ocasiones, autoridades de Estados Unidos han dicho en varias ruedas de prensa que ese país, me refiero a Estados Unidos, no tiene intención de hacer negocios petroleros con Venezuela, pese, bueno, a toda la expectativa que generó aquella reunión. Uno al final no sabe cuánto hay de cierto en las declaraciones de unos y otros, qué se dice ante los medios y que luego se maneja de manera privada, pero ¿sí crees que es posible que se esté negociando, no se quiera de repente admitir? ¿Qué crees que hay detrás de esto? No, yo creo al final, Román, que de ahí debe haber algún tipo de conversación. Obviamente, como tú dices, no todo tiene por qué trascender a los medios, aunque en realidad muchos de estos funcionarios tienen que declarar con la verdad, porque tú sabes que en Estados Unidos, si por ejemplo te invitan al Senado, tú declaras bajo juramento, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor tampoco tienes por qué dar el detalle profundo de lo que conversaste, sino una idea muy, muy general, ¿no? Yo creo que el mundo está en unas condiciones bien particulares, así que eso se debe haber, esa vía, ese canal se debe haber abierto. Creo que ahí lo clave es sincronizar, por decirlo de alguna forma, digamos, potencial levantamiento de sanciones al sector petrolero venezolano y la negociación política. O sea, yo creo que tienen que ir de la mano, no pueden ser independientes unas de otras, porque eso no, a mi juicio, no es beneficioso para el país. Tú lo que crees es que debes también, en aras de ir flexibilizando esas sanciones, también tienes que ir construyendo condiciones políticas para la convivencia, para una transición, digamos, bien asentada en Venezuela. Eso es la clave, ¿no? Y yo creo que por ahí van los vías. Y lo otro es que creo que esto son cosas que llevan tiempo, que no van a ser inmediato. Hubo mucha expectativa de la gente que esto iba a ser de la noche a la mañana, que se iba a colocar crudo. Yo la verdad no lo creo. Y Venezuela ahora también tiene una dificultad en ese contexto, porque Venezuela ahora tiene un competidor Colombia en el mercado de los sancionados. No, ni siquiera. Claro, con Irán, claro. No, y Rusia. Claro. Rusia ahora tiene que vender petróleo casi que en las mismas condiciones. Es verdad. Que vende Venezuela, pero Rusia produce muchísimo más que nosotros y en muchos casos de mejor calidad, entonces, y está más cerca de lo que han sido los mercados que ahora son los mercados naturales de Venezuela, que es Asia. Entonces la pregunta que yo veo es cómo Venezuela, el gobierno de Maduro, va a poder afrontar que su aliado, pero que también ahora es su competidor, va a entrar a estos mercados, cómo va a ser la dinámica de colocación de crudo, cómo va a ser la capacidad de cobro de ese crudo. O sea, hay unos cambios que son logísticos, que son operativos, que son financieros, que en el corto plazo impactan y que, bueno, tienen que considerarse. Con lo cual, le hubiese quedado de perla, de verdad, al gobierno si Estados Unidos le compra el petróleo, porque es mucho más fácil, está más cerca, el pago probablemente pueda fluir, pero yo creo que eso también da pie a que tienes que abrir la negociación política para volver a recuperar ese mercado. Y mencionaba yo a Colombia, Asdrúbal, porque Colombia le pide a Estados Unidos, miren, no haga negocios con Venezuela, se ofrecieron ellos como suplidor de más petróleo del que ya brinda. Ojo, una situación que va a tener que evaluar Estados Unidos es la posibilidad de cambio de mano del gobierno de Duque al gobierno de Petro, que también parece estar
sobre la mesa y ser casi un hecho confirmado, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que en el corto plazo, obviamente, Colombia está allí. Por supuesto que Venezuela tiene un potencial petrolero mucho más grande que el de Colombia, pero obviamente no está siendo aprovechado. Eso no quiere decir que en otras circunstancias ese potencial sea enorme y ahí, obviamente, con respecto a Colombia, la ventaja va a ser mayor. Pero sí, yo creo que al final, hoy para Estados Unidos, en el cortísimo plazo, no va a ser difícil conseguir algo de petróleo, de sustituir el petróleo ruso, y yo creo que en esta ecuación es más complicado para el gobierno de Venezuela que para el de Estados Unidos, por lo que acabo de explicar, ¿no? Porque obviamente estás en un mercado donde vender el crudo es complejo porque tienes que neutralizar el efecto de sanciones y ahora entra un big player, un gran jugador, no cualquier cosa, que es Rusia, y eso trastoca esa dinámica. Claro. Otro aspecto, Asdrúbal, antes de despedirte, han pasado ya semanas, 2 semanas, un poco más desde el anuncio del aumento salarial, ese que llevó el salario integral a $39 mensuales, y el dólar, el dólar oficial y el paralelo también sigue al mismo precio. Es una novedad, es una sorpresa. ¿Qué está ocurriendo para que se haya mantenido estas últimas semanas? Sí, recuerda, Román, que lo hablamos en su momento. Al final, yo creo que el gobierno en esta oportunidad esperó tener recursos para pagar el aumento de salario. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que el gobierno no está recurriendo al financiamiento monetario del Banco Central, a eso que la gente llama comúnmente la maquinita. Entonces eso al final tiene pues también una incidencia importante en las expectativas de precio y tasa de cambio. No ha habido una gran erogación de bolívares esta semana. El gobierno ha continuado también con su estrategia de vender divisas a la banca para contener la tasa de cambio. Entonces el conjunto de esos elementos donde tú tienes controlada por ahora la emisión de bolívares, donde sigues drenando liquidez con las ventas de divisas, y donde además el salario mínimo ya no es la referencia que era en el pasado, porque en realidad el sector privado está muy por encima de eso, independientemente de que lo paguen bonos o que lo pague por salario. Sí. La clave es que la gente recibe en su ingreso un monto muy superior al salario mínimo. Entonces eso también hace que para mucha gente ese anuncio pues no haya tenido relevancia, más allá del propio sector público y de los pensionados, que son obviamente los que siguen atados a ese indicador. Entonces creo que ese conjunto de factores explica este elemento de estabilidad. Hay que ver los próximos meses, pero un poco eso por ahora, y sí hay un cambio allí, digamos, interesante en la lógica del gobierno, que es un gobierno que por distintas circunstancias pareciera ahora estar mucho más pendiente de los elementos de disciplina fiscal que no tuvo en el pasado y que por supuesto provocó la hiperinflación. Pareciera haber allí, esperemos que se mantenga un aprendizaje, ¿no? Claro. Asdrúbal, gracias por tu tiempo esta mañana. No, a ti, saludos. Un gusto igual. Asdrúbal Oliveros, economista, socio, director de Ecoanalítica, en nuestra agenda económica de cada semana a esta hora. 7:30 de la mañana, ella es Pink. Él es Nate Ruess, quien era el cantante principal del trío Fun. El tema es Just Give Me a Reason, solo dame una razón